Nos teníamos dinero en nuestra casa, pero 3 días antes de aquella noche misteriosa, Gaudencio Morales había reunido a su pequeña familia de trabajo alrededor de la única mesa que quedaba en pie dentro del taller. Sus manos, endurecidas por 40 años de luchar contra tuercas rebeldes y motores caprichosos, temblaban mientras sostenía una hoja arrugada donde había anotado las deudas que los asfixiaban. «Muchachos», había dicho con la voz quebrada, «mañana viene el banco. Si no pagamos los 8,000 pesos, nos quitan todo». Sus ojos cansados recorrieron los rostros de quienes habían sido más que empleados para él. Marifer, la joven de 19 años que tenía manos de oro para los carburadores. Raimundo, el chofer de combi que llegaba cada tarde después de sus rutas para ayudar sin pedir nada a cambio. Olinda, la señora que vendía tamales frente al taller y que siempre compartía su ganancia cuando ellos no tenían para comer. Y Tacho, el niño huérfano de 11 años que había llegado un día preguntando si podía quedarse a ver cómo trabajaban y nunca se había ido. El taller era pequeño, apenas 30 metros cuadrados, donde se apiñaban herramientas heredadas del padre de Gaudencio, repuestos viejos que ya no servían para nada, y 3 autos abandonados cuyos dueños nunca habían regresado a recoger. Las paredes de concreto mostraban grietas como cicatrices y el techo de lámina goteaba cuando llovía. Pero para los 5 era más que un lugar de trabajo. Era su hogar. ¿Y si le pedimos ayuda a ella? Había murmurado Tacho, señalando hacia la pequeña imagen de la Santa Muerte que colgaba en una esquina entre una calendar de mujeres en bikini y una foto descolorida de la Virgen de Guadalupe. Gaudencio había seguido la mirada del niño. La figura esquelética vestida de túnica blanca había llegado al taller de manera misteriosa 3 años atrás. Marifer la había encontrado una mañana entre los botes de aceite, como si alguien la hubiera colocado ahí durante la noche. Nadie reclamó la imagen, así que decidieron dejarla donde estaba. Y con el tiempo se había convertido en una presencia silenciosa que los acompañaba en las jornadas largas. «Yo ya no sé qué hacer», había admitido Gaudencio. «Llevamos 2 meses sin un solo cliente. Los carros nuevos ya no se descomponen como antes, y los que se descomponen van a los talleres grandes de Uruapan. Olinda se había acercado entonces a la imagen y había encendido una vela que guardaba en su canasta de tamales. «Mira, flaca bonita», le había susurrado a la Santa Muerte con la familiaridad de quien habla con un familiar querido. «No te pedimos oro ni plata, solo que este taller siga de pie, que estos muchachos tengan trabajo y pan en la mesa». Uno por uno se habían acercado a la imagen. Marifer, con sus manos todavía manchadas de grasa, había murmurado una oración aprendida de su abuela. Raimundo había prometido traer flores cada viernes si les ayudaba. Tacho, con la inocencia de sus 11 años, le había pedido que no dejara que su nueva familia se separara. Y finalmente Gaudencio, el hombre que nunca había creído en nada más que en el trabajo honesto, se había arrodillado frente a la imagen. «Santa bonita», había dicho con la voz ronca, «si de verdad tienes poder, ayúdanos. No queremos riqueza, solo seguir de pie. Somos gente trabajadora, y este taller es todo lo que tenemos». La llama de la vela había parpadeado 3 veces, como respondiendo a sus palabras, y una brisa extraña había recorrido el lugar cerrado, moviendo papeles viejos y haciendo sonar las herramientas colgadas en las paredes. La madrugada del 4.º día, Tacho fue el primero en escuchar los sonidos. Dormía en una esquina del taller, sobre un colchón que Gaudencio había puesto ahí, cuando se enteró de que el niño no tenía dónde ir por las noches. El rumor de motores lo despertó a las 3 de la mañana. Un sonido grave y constante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Se incorporó lentamente, pensando que tal vez Gaudencio había llegado temprano a trabajar, pero cuando miró hacia la entrada principal, la vio cerrada con el candado puesto desde afuera. El sonido continuaba, acompañado ahora de un tintineo metálico, como si alguien estuviera organizando herramientas en la oscuridad. Con el corazón latiendo fuerte, Tacho se acercó al interruptor de la luz, pero su mano se detuvo a medio camino. Una luminosidad tenue, de color azul pálido, emanaba desde donde estaba la imagen de la Santa Muerte.
No era la luz eléctrica que conocía, sino algo más suave y misterioso, que no lastimaba los ojos y que parecía moverse como agua. En esa luz extraña, Tacho vio algo que lo dejó paralizado de asombro. Las herramientas se movían solas, deslizándose por el aire con gracia silenciosa, colocándose en orden perfecto sobre las mesas de trabajo. Llaves inglesas que habían estado tiradas en el suelo se alineaban por tamaños en los tableros. Desarmadores rotos se reparaban ante sus ojos, el metal oxidado recuperando su brillo original. Pero lo más extraordinario era ver cómo las piezas de los 3 autos abandonados comenzaban a moverse, ensamblándose con precisión mecánica imposible. Pistones que no habían funcionado en años empezaron a deslizarse suavemente en sus cilindros. Radiadores agrietados se sellaron solos. Baterías muertas comenzaron a chisporrotear con nueva energía. El niño quiso gritar, llamar a Gaudencio, despertar a todos, pero una calma extraña lo invadió. No era miedo lo que sentía, sino una sensación de protección, como si una mano invisible lo abrazara y le dijera que todo estaría bien. Los motores rugieron una vez más, ahora con fuerza renovada, y luego se apagaron gradualmente. La luz azul se desvaneció lentamente hasta desaparecer, dejando el taller sumido en la oscuridad familiar. Tacho se quedó inmóvil durante varios minutos, preguntándose si había sido un sueño, hasta que el aroma llegó hasta él. Era un olor imposible de explicar, grasa nueva mezclada con incienso, metal recién pulido combinado con flores frescas, y por debajo de todo, una fragancia dulce que le recordó a los tamales de Olinda, pero más intensa, más rica. Cuando Tacho finalmente encendió la luz, el taller había cambiado completamente. Todo estaba en perfecto orden, limpio y organizado como nunca lo había visto. Las herramientas brillaban como si acabaran de salir de la fábrica. Los 3 autos abandonados lucían como nuevos, con la pintura reluciente y los cromados espejados. Pero lo que más lo impresionó fue ver la imagen de la Santa Muerte. La túnica blanca ahora tenía bordados dorados que no había visto antes, y en la base de la figura había aparecido una pequeña placa de metal que decía: «Por los fieles que trabajan con el corazón». A las 8 de la mañana, cuando Gaudencio llegó al taller cargando su termo de café aguado y preparándose mentalmente para enfrentar otro día sin clientes, se encontró con Tacho parado frente a la puerta, con los ojos brillantes de emoción. «Don Gaudencio», le dijo el niño con voz temblorosa, «tiene que ver esto». Cuando el mecánico abrió la puerta y encendió las luces, casi se le cayó el termo de las manos. El taller estaba transformado. Todo brillaba, todo estaba en su lugar, y los 3 autos que habían sido su dolor de cabeza durante meses ahora parecían salidos de una agencia. «¿Qué pasó aquí?», murmuró caminando lentamente entre las mesas de trabajo, tocando las herramientas como si fueran apariciones. Tacho le contó todo lo que había visto, que aunque Gaudencio era un hombre práctico que prefería explicaciones lógicas, no pudo negar la evidencia ante sus ojos. Cuando llegaron Marifer, Raimundo y Olinda, las reacciones fueron similares: asombro, incredulidad y una emoción creciente que ninguno se atrevía a nombrar. «Es un milagro», susurró Olinda, persignándose frente a la imagen de la Santa Muerte. La flaca bonita nos escuchó. A las 9:30 de la mañana, exactamente cuando Gaudencio estaba revisando por tercera vez el motor de un Tsuru, que ahora funcionaba como un reloj suizo, escucharon el sonido de un carro deteniéndose frente al taller. Era un sonido que llevaban semanas sin oír. El de un cliente potencial. Un hombre de unos 50 años bajó de una camioneta Ford que humeaba del radiador. Era alto, moreno, vestía botas vaqueras y un sombrero que lo protegía del sol matutino. Lo raro era que Gaudencio estaba seguro de no haberlo visto nunca en Paracho, y conocía a todos los que tenían vehículos en el pueblo. «Buenos días», dijo el hombre, quitándose el sombrero con cortesía. «¿Ustedes son los del taller mecánico?» «Sí, señor», respondió Gaudencio, todavía desconfiando de su buena suerte. «¿En qué le podemos servir?» «Vengo de Apatzingán», explicó el hombre. «Mi camioneta se recalentó en el camino y... bueno, esto va a sonar raro, pero anoche soñé con este lugar. Soñé que había un taller en Paracho,
donde podían arreglar cualquier cosa, y que tenía que venir aquí específicamente. Gaudencio y Marifer se miraron con sorpresa. Los sueños no eran algo que los clientes mencionaran normalmente cuando llegaban a un taller mecánico. Soñé que había una señora que vendía los mejores tamales del mundo justo aquí afuera, continuó el hombre, señalando hacia donde Olinda había puesto su mesa, y que un niño muy listo me iba a explicar qué tenía mi camioneta. Tacho se acercó tímidamente y, con una seguridad que sorprendió hasta a él mismo, se puso a revisar el motor humeante. «Es la bomba de agua, señor», dijo después de un momento. «Se rompió el sello y por eso se está recalentando. Pero tenemos repuesto, y en 2 horas queda como nueva». El hombre sonrió ampliamente. «Tal como soñé», murmuró. «¿Y cuánto me van a cobrar?» Gaudencio, acostumbrado a regatear cada peso, estaba a punto de dar el precio más bajo posible cuando algo extraño sucedió. Las palabras que salieron de su boca no fueron las que había planeado. 300 pesos, señor. Incluye la pieza y la mano de obra. Era un precio justo, ni muy alto ni muy bajo, exactamente lo que el trabajo valía. El hombre asintió inmediatamente. «Perfecto. Y mientras esperamos, ¿me puede vender unos tamales, señora?», le preguntó a Olinda. En mi sueño tenían un sabor que nunca había probado. Durante las 2 horas que tardó la reparación, llegaron 3 clientes más. Todos venían de pueblos vecinos, todos habían soñado con el taller y todos describían detalles específicos del lugar y de las personas que no tenían manera de conocer. Una señora de Cherán llegó con un bocho que no encendía, diciendo que había soñado que la muchacha de manos doradas podía arreglarlo. Marifer, sonrojada por el cumplido, descubrió que solo era un cable suelto en el distribuidor. Un joven de Tangancícuaro trajo una motocicleta que hacía ruidos extraños y le contó a Raimundo que había soñado que el chofer que conoce todos los caminos sabría exactamente qué estaba mal. Efectivamente, Raimundo identificó el problema de inmediato. Los valeros de la rueda trasera necesitaban grasa. Al final del día, habían ganado 1.200 pesos. Era más dinero del que habían visto junto en meses, pero lo más extraordinario no era la cantidad, sino la manera en que había llegado. Durante las siguientes semanas, el patrón se repitió con una consistencia que desafiaba toda explicación racional. Cada mañana, el taller amanecía perfectamente organizado, con herramientas que brillaban más de lo normal y repuestos que aparecían exactamente cuando los necesitaban. Gaudencio había dejado de preguntarse de dónde venían las piezas nuevas que encontraban en los estantes cada día. Al principio pensó que alguien se las estaba regalando, pero cuando trató de investigar, no encontró ninguna explicación lógica. Las cajas aparecían durante la noche, siempre con exactamente lo que iban a necesitar al día siguiente, como si alguien pudiera predecir qué carros iban a llegar descompuestos. Los clientes seguían llegando de lugares cada vez más lejanos. Venían de Morelia, de Pátzcuaro, incluso de Guadalajara. Todos contaban la misma historia. Habían soñado con el taller, habían visto en sueños a las personas que trabajaban ahí y habían despertado con la certeza absoluta de que tenían que hacer el viaje hasta Paracho. Es como si alguien estuviera anunciando nuestro taller en los sueños de toda la gente, le dijo Marifer a Gaudencio una tarde, mientras terminaba de ajustar los frenos de un Jetta que había llegado desde Morelia. «¿Y qué tiene de malo?», respondió el mecánico mayor, contando los billetes del día. Ya no tenían deudas, habían pagado al banco, habían comprado herramientas nuevas, habían reparado el techo del taller y hasta habían instalado un sistema de sonido donde ponían música mientras trabajaban. «Si ella nos está ayudando», dijo señalando hacia la imagen de la Santa Muerte, «lo menos que podemos hacer es estar agradecidos». La imagen había seguido cambiando sutilmente. Ahora tenía una corona dorada que nadie recordaba haber puesto, y sus huesos tenían un brillo perlado que cambiaba de tono según la luz del día. Olinda había empezado a traer flores frescas cada mañana, y Tacho había encontrado una forma de hacer que siempre hubiera velas encendidas frente a ella. Pero lo más notable era cómo había cambiado la dinámica entre los 5. Antes eran compañeros de trabajo unidos por la necesidad. Ahora eran una familia verdadera. Gaudencio había hecho los trámites,
para adoptar legalmente a Tacho. Marifer había empezado a estudiar mecánica automotriz por correspondencia, pagando sus estudios con su parte de las ganancias del taller. Raimundo había dejado su trabajo como chofer de combi para dedicarse de tiempo completo al taller. Y Olinda había expandido su negocio de tamales, ahora vendiendo también quesadillas y aguas frescas para todos los clientes que llegaban de lejos. Antes éramos pobres, pero andábamos separados. Reflexionó Olinda una tarde mientras preparaba tamales para la cena. Ahora tenemos dinero, y además somos una familia de verdad. Eso sí que es un milagro. La fama del taller se extendió más allá de los sueños. La gente comenzó a hablar del taller milagroso de Paracho en las plazas de los pueblos vecinos, en los mercados de Uruapan, en las cantinas de Zamora. Las historias se multiplicaban y se adornaban con cada narración. Decían que en ese taller podían resucitar motores que llevaban años muertos, que las herramientas trabajaban solas durante las noches, que había una santa muerte que protegía a los trabajadores honestos, que los tamales de la señora que vendía afuera tenían poderes curativos. Algunas historias eran exageradas, pero otras tenían un fondo de verdad que ni los mismos protagonistas podían negar completamente, como la vez que llegó un hombre con un Datsun 78 que no había funcionado en 5 años. Era un carro que había pertenecido a su padre fallecido, y lo había traído más por sentimiento que por esperanza real de repararlo. Cuando Marifer levantó el cofre, encontró el motor completamente oxidado, con partes que se desmoronaban al tacto. «Este carro ya no tiene reparación», le dijo honestamente al hombre. «Lo siento mucho». El hombre se puso a llorar. Explicó que su padre había muerto en ese carro, de un infarto mientras manejaba, y que era lo único que le quedaba de él. No tenía dinero para otro vehículo, y necesitaba transportarse para trabajar. «Déjelo aquí esta noche», le dijo Gaudencio, aunque sabía que no había nada que hacer. «Mañana lo revisamos otra vez». Esa noche Tacho no pudo dormir. Alrededor de las 2 de la mañana, escuchó los sonidos familiares. Motores trabajando, herramientas moviéndose y esa luminosidad azul que ya había aprendido a reconocer. Se quedó inmóvil en su colchón, sabiendo que algo especial estaba sucediendo. A la mañana siguiente, cuando llegó el dueño del Datsun, el carro arrancó al primer intento. No solo arrancó, sino que sonaba mejor que muchos autos nuevos. Cuando revisaron el motor, encontraron piezas que no habían estado ahí el día anterior. Pistones nuevos, una bomba de gasolina reluciente, cables completamente nuevos. «¿Cuánto les debo?», preguntó el hombre con lágrimas en los ojos. «Nada», respondió Gaudencio, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Su papá ya pagó por esto». El hombre se fue manejando su Datsun como si fuera nuevo, y la historia se corrió por todo Michoacán. Llegaron periodistas de Morelia, pero cuando trataron de filmar o fotografiar algo sobrenatural, sus equipos fallaban misteriosamente. Las cámaras se descomponían, las grabadoras se quedaban sin batería, los celulares se apagaban solos. «Parece que la santa no quiere publicidad», bromeó Raimundo, pero todos sabían que no era broma. El éxito del taller no pasó desapercibido para todos. A medida que crecía su fama, también crecía la envidia de algunos y la desconfianza de otros. Llegaron inspectores de Hacienda, preguntando por facturas que no existían. Vinieron representantes de talleres grandes ofreciendo comprar el negocio por sumas importantes. Aparecieron predicadores evangélicos advirtiendo sobre los peligros de adorar a la muerte. Pero la prueba más difícil llegó de donde menos la esperaban, de su propio éxito. Una mañana de diciembre, cuando el taller llevaba 3 meses funcionando a máxima capacidad, Gaudencio se despertó con una inquietud extraña. Había soñado que todo desaparecía, que regresaban a la pobreza, que el taller se cerraba para siempre. Al llegar al trabajo, encontró a los otros igualmente preocupados. Todos habían tenido sueños similares durante la noche. «¿Y si la santa se cansa de ayudarnos?», le preguntó Tacho con la inocencia que lo caracterizaba. «¿Y si piensa que ya no la necesitamos porque tenemos dinero?». Era una pregunta que todos habían evitado hacerse, pero que flotaba en el ambiente como una sombra. ¿Qué pasaría si los milagros se acababan? ¿Volverían a ser los mismos de antes? ¿O se habían acostumbrado tanto a la abundancia
que no podrían vivir sin ella. Esa noche, los 5 se reunieron alrededor de la imagen de la Santa Muerte, como habían hecho aquella primera vez desesperada. Pero ahora las circunstancias eran completamente diferentes. En lugar de deudas tenían ahorros. En lugar de un taller destartalado, tenían un negocio próspero. En lugar de ser extraños trabajando juntos, eran una familia unida. «Santa Bonita», comenzó Olinda, «no sabemos si merecemos todo lo que nos has dado. No queremos volverte loca nomás porque ahora tenemos dinero. Nosotros seguimos siendo la misma gente trabajadora de antes», agregó Gaudencio. «El dinero no nos ha cambiado el corazón, y si mañana decides que ya no nos vas a ayudar», dijo Marifer, «nosotros vamos a seguir trabajando igual, porque ahora ya sabemos que podemos. La diferencia es que ya no estamos solos», completó Raimundo. «Tenemos una familia». Tacho se acercó a la imagen y le susurró algo al oído que los otros no pudieron escuchar. Cuando se alejó, tenía una sonrisa tranquila en el rostro. Esa noche no hubo sonidos misteriosos, ni luces extrañas, ni herramientas que se movieran solas. El taller permaneció en silencio, y por primera vez en meses, Tacho durmió profundamente sin despertarse. A la mañana siguiente, cuando abrieron el taller, encontraron algo que nunca habían visto antes, una nota escrita a mano sobre la mesa de trabajo principal. La letra era elegante, antigua, como la que usaban las señoras educadas de generaciones pasadas. La nota decía: «Para mis hijos trabajadores, los milagros no están en lo que reciben, sino en lo que dan. No vine para hacerlos ricos, sino para enseñarles que la verdadera abundancia está en cuidarse unos a otros. El taller nunca cerrará mientras mantengan unidos sus corazones, con amor eterno, la que cuida a los desamparados». Gaudencio leyó la nota en voz alta y cuando terminó, un silencio profundo llenó el taller. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de comprensión y paz. «Ya entendí», dijo Tacho finalmente. «Ella no nos dio dinero nada más, nos dio una familia. Ese día llegaron menos clientes que de costumbre, pero los 5 trabajaron con la misma dedicación de siempre. Ya no esperaban milagros sobrenaturales porque habían comprendido que el verdadero milagro ya había sucedido. Habían encontrado un propósito común y se habían convertido en familia. Con el paso de los meses, el taller siguió funcionando exitosamente, pero de una manera más natural. Los clientes seguían llegando, pero ahora venían recomendados por otros clientes satisfechos, no guiados por sueños misteriosos. Las herramientas seguían funcionando perfectamente, pero porque las cuidaban con esmero, no porque se repararan solas durante las noches. La imagen de la Santa Muerte siguió presidiando el lugar desde su rincón, pero su apariencia se estabilizó. Ya no cambiaba misteriosamente, pero tampoco perdió el brillo especial que la distinguía. Se había convertido en lo que siempre debió ser. No un objeto mágico que concedía deseos, sino un símbolo de la protección que surge cuando las personas se cuidan mutuamente con sinceridad. Años después, cuando Tacho ya era un joven mecánico experto y Marifer había abierto su propia sucursal del taller en Uruapán, cuando Raimundo se había casado con una maestra del pueblo y Olinda había enseñado a sus nietas el secreto de sus tamales legendarios, el taller original seguía funcionando bajo la supervisión amorosa de Gaudencio. Nuevos aprendices llegaban constantemente, atraídos por la reputación de honestidad y calidad del lugar. Muchos venían de familias pobres, sin esperanza de encontrar trabajo en otro lado, y Gaudencio los recibía recordando cuando él mismo había estado en esa situación. «El secreto del taller», le decía a cada nuevo aprendiz, mientras señalaba hacia la imagen de la Santa Muerte, «no está en pedirle milagros, está en trabajar con honestidad, cuidar a tus compañeros como familia y nunca olvidar de dónde vienes». La historia del taller se había convertido en leyenda local, pero con cada narración se distorsionaba un poco más. Algunos decían que había fantasmas trabajando por las noches, otros aseguraban que la Santa Muerte caminaba por el taller bendiciendo las herramientas. Había quienes juraban que habían visto apariciones de santos mecánicos arreglando carros desahuciados. Pero los 5 protagonistas originales sabían la verdad. El milagro no había sido sobrenatural, sino profundamente humano. La Santa Muerte no había movido herramientas ni reparado motores.
Su milagro había sido más sutil y más poderoso. Había despertado en 5 personas solitarias la capacidad de cuidarse mutuamente, de formar una familia elegida, de encontrar abundancia en la generosidad compartida. El taller nunca cerró, no porque estuviera protegido por fuerzas sobrenaturales, sino porque se había convertido en algo más grande que un negocio. Era un hogar para quienes no tenían hogar, una familia para quienes no tenían familia, una esperanza para quienes habían perdido la esperanza. Y cada noche, cuando apagaban las luces y cerraban la puerta principal, la imagen de la Santa Muerte seguía vigilando en silencio, no con poderes mágicos, sino con la satisfacción silenciosa de quien ha cumplido su verdadero propósito: recordarles a las personas que la muerte solo es el final, si no han aprendido a construir algo que perdure más allá de sus propias vidas. En el taller que nunca cerró, 5 personas habían aprendido el secreto de la inmortalidad. Se alcanza no cuando uno vive para siempre, sino cuando construye algo que ayuda a otros a vivir mejor. Y eso, pensaba Gaudencio cada noche antes de irse a dormir, era el milagro más grande que cualquier santo o santa podría conceder. La abundancia verdadera había llegado para quedarse, no en forma de dinero o clientes misteriosos, sino en la certeza de que nunca más estarían solos, y de que el amor auténtico entre las personas puede transformar cualquier lugar, por humilde que sea, en un santuario de esperanza. El taller siguió funcionando año tras año, década tras década, pasando de mano en mano, pero conservando siempre el mismo espíritu de familia y honestidad que había germinado aquella noche de octubre, cuando 5 personas desesperadas decidieron confiar en algo más grande que ellos mismos. Y la Santa Muerte, silenciosa en su rincón, siguió cuidando a los desamparados que encontraban refugio entre esas paredes de concreto agrietado, donde el olor a gasolina se mezclaba eternamente con el aroma de tamales recién hechos, y donde cualquier corazón roto podía encontrar la reparación que necesitaba. El tianguis de la fortuna invisible. El último peso rodó por el suelo empedrado como una moneda de la suerte que había perdido toda su magia. Teodulo lo persiguió con la mirada mientras desaparecía entre las sombras del tianguis nocturno, arrastrando consigo la última esperanza de cenar esa noche. El eco metálico se perdió entre el murmullo de los últimos compradores que deambulaban bajo las luces amarillentas de San Cristóbal de las Casas, mientras la lluvia comenzaba a tamborilear sobre los techos de lámina como dedos impacientes golpeando una mesa vacía. La noche del 2 de noviembre había llegado con una extraña pesadez al aire, como si las almas de los muertos flotaran entre los puestos del mercado nocturno, susurrando secretos que solo los desesperados podían escuchar. Teodulo ajustó su gorra desgastada y observó las cajas de betún casi vacías que se alineaban junto a su banquito de madera. Sus manos, curtidas por años de remendar zapatos rotos, temblaron ligeramente mientras contaba los escasos billetes arrugados que había logrado reunir en toda la jornada. 23 pesos. Ni siquiera suficiente para comprar tortillas para su familia. A pocos metros, Betsaida enrollaba cuidadosamente sus bordados coloridos, esos huipiles y rebozos que brillaban como arcoíris atrapados en hilos de algodón. Sus dedos se movían con la precisión de quien ha tejido sueños durante décadas. Pero esa noche, sus ojos reflejaban la misma desolación que cargaba a Teodulo. Había vendido apenas un par de pulseras a turistas distraídos que regatearon hasta el último centavo. Otro día sin comer decentemente, murmuró para sí misma, mientras doblaba una blusa bordada que había tardado 3 semanas en terminar. El sonido de una pelota rebotando contra el suelo interrumpió sus pensamientos. Hilario, el payaso de cara pintada de blanco y sonrisa perpetua dibujada en rojo, practicaba sus malabares bajo la lluvia que empezaba a intensificarse. Sus pelotas de colores brillaban como planetas perdidos en la oscuridad, pero su actuación de esa noche había sido un fracaso rotundo. Los niños se habían marchado temprano por la lluvia, y los adultos parecían demasiado preocupados por sus propios problemas como para detenerse a ver a un hombre de mediana edad hacer trucos con objetos baratos. «¡Maldita lluvia!», gritó al aire, mientras una pelota se le escapaba de las manos empapadas y rodaba hacia un charco.
Desde su puesto de café, Crescencia observaba la escena con los ojos nublados por la edad y la tristeza. Sus vasitos de barro se alineaban como pequeñas tumbas vacías sobre la mesa de madera mojada. El aroma dulce del café de olla, mezclado con canela y piloncillo, había perfumado el aire durante toda la noche, pero apenas había logrado vender 3 tazas. Sus manos artríticas temblaron mientras vertía el café sobrante de vuelta en la olla de barro, preguntándose si tendría suficiente dinero para comprar más café al día siguiente. 60 años vendiendo café, y esta es la peor racha que he vivido, suspiró, mientras limpiaba mecánicamente una taza que ya estaba limpia. En el extremo del tianguis, donde las luces amarillentas se desvanecían y comenzaba el reino de las sombras, Nazario contaba los billetes que había ganado cuidando autos en el estacionamiento improvisado. A sus 25 años, había aprendido que la vida en San Cristóbal podía ser tan dura como las piedras de sus calles coloniales. Esa noche había sido especialmente cruel. Solo 3 autos, y uno de los dueños se había marchado sin pagarle, alegando que no había acordado nada con él. 10 pesos, contó en voz alta, como si pronunciar la cantidad pudiera multiplicarla mágicamente. 10 pinches pesos para toda una noche de trabajo. La lluvia arreciaba ahora con furia, transformando las calles empedradas en ríos improvisados que arrastraban basura, hojas muertas y los últimos vestigios de esperanza de los 5 vendedores ambulantes. Los techos de lámina creaban una sinfonía metálica que resonaba como tambores de guerra en la noche chiapaneca, mientras las luces eléctricas parpadeaban, amenazando con sumergir el tianguis en la oscuridad total. Uno a uno, comenzaron a acercarse al puesto de Crescencia, buscando refugio bajo su toldo más amplio. Primero llegó Teodulo, arrastrando su caja de herramientas y su banquito empapado. Luego Betsaida, con sus bordados protegidos bajo un plástico transparente que brillaba como una segunda piel. Hilario se sumó al grupo, cargando sus pelotas de malabares en una bolsa de lona descolorida. Y finalmente Nazario, con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha, derrotado por una noche más de escasez. «Buenas noches, les dé Dios», los saludó Crescencia, con una sonrisa forzada que no lograba ocultar su propio desaliento. «Buenas, doña Crescencia», respondieron casi al unísono, como un coro de almas perdidas buscando consuelo en la compañía. Durante unos minutos permanecieron en silencio, escuchando la lluvia y el eco lejano de música que provenía de algún bar del centro histórico. El aroma del café de olla se mezclaba con el olor a tierra mojada y el humo de cigarrillos baratos que algunos fumaban para calmar la ansiedad del hambre y la incertidumbre. «¿Saben qué día es hoy?», preguntó finalmente Crescencia, removiendo ausentemente el café en su olla de barro. «Día de Muertos», respondió Betsaida, ajustando su rebozo sobre los hombros. «Aunque no sé qué tiene de especial si uno ya se siente muerto en vida». «No diga eso, comadre», intervino Hilario, intentando mantener su característico optimismo a pesar de la pintura corrida por la lluvia. «Los muertos están aquí con nosotros esta noche. Tal vez nos traigan suerte». Teodulo soltó una risa amarga. «¿Suerte? Llevo 30 años remendando zapatos en este tianguis y nunca he visto que los muertos le traigan suerte a nadie. Los únicos muertos que conozco se llevaron toda la fortuna al hoyo». «No sea pesimista, don Teo», lo tranquilizó Nazario, aunque su voz sonaba tan desanimada como la de los demás. «A lo mejor mañana será diferente. Mañana será igual que hoy y hoy fue igual que ayer», replicó el zapatero, limpiando mecánicamente una herramienta que ya brillaba. «Así es esto, muchacho. Uno nace pobre, vive pobre y se muere pobre. No hay de otra». Crescencia los observó con sus ojos sabios, esos ojos que habían visto nacer y morir generaciones enteras en las calles de San Cristóbal. Había algo en la noche que le parecía diferente. Una energía extraña que pulsaba bajo la lluvia y las luces amarillentas. Los muertos estaban cerca. Eso lo podía sentir en los huesos, pero no eran los muertos que ellos conocían. Eran otras presencias, más antiguas, más poderosas. «¿Saben una cosa?», dijo de repente, con una voz que sonó más firme de lo que había sonado en meses. «Mi abuela me contó una vez que en las noches de lluvia del Día de Muertos,
Cuando la desesperanza aprieta más que el hambre, uno puede pedir ayuda a los santos que han conocido la pobreza. ¿Santos pobres?, preguntó Betsaida con curiosidad. ¿Cómo cuáles? Crescencia miró hacia el cielo lluvioso, como si buscara una respuesta en las nubes grises que se movían lentamente sobre los techos coloniales. La Santa Muerte Blanca, susurró con reverencia, la que protege a los que no tienen nada que perder porque ya lo han perdido todo. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Todos habían escuchado historias sobre la Santa Muerte, esa figura controvertida que algunos veneraban y otros temían. En Chiapas, donde la religión católica se mezclaba con antiguas creencias indígenas como café con leche, la Santa Muerte ocupaba un lugar especial en el corazón de los marginados. Mi tía Esperanza le rezaba, comentó Nazario en voz baja. Decía que era la única santa que entendía a los jodidos como nosotros. ¿Y le funcionó?, se preguntó Hilario, con una mezcla de escepticismo y esperanza en la voz. Según ella sí, pero luego se murió en un accidente, así que quién sabe, respondió Nazario, encogiéndose de hombros. Teodulo negó con la cabeza. Esas son supersticiones, compadres. Los santos no se preocupan por nosotros. Si se preocuparan, no estaríamos aquí bajo la lluvia contando monedas. Pero tampoco nos cuesta nada intentarlo, intervino Betsaida, sorprendiéndose a sí misma por sus palabras. Digo, si ya estamos jodidos, ¿qué más da? Crescencia asintió lentamente. Yo tengo una veladora blanca en mi casa. La compré hace meses, pero nunca me atreví a prenderla. ¿Una veladora blanca?, preguntó Hilario. Para la Santa Muerte Blanca, explicó la anciana. La blanca es la que trae abundancia y protección, la que cuida a los que trabajan honradamente, pero no pueden salir adelante. La lluvia continuaba golpeando los techos de lámina con una intensidad hipnótica. Alrededor del tianguis, las últimas luces comenzaban a apagarse, y los últimos compradores corrían hacia sus casas buscando refugio. Pronto quedarían solos en la oscuridad, 5 almas perdidas en el corazón de una ciudad que parecía haber olvidado que existían. ¿Saben qué?, dijo Teodulo de repente, con una determinación que sorprendió a todos. Vamos por esa veladora. Los demás lo miraron con asombro. Era él quien más había protestado contra las supersticiones, y ahora era el primero en proponer el ritual. ¿En serio, don Teo?, se preguntó Nazario. ¿En serio? Miren, compadres, yo no creo en milagros, pero sí creo en que a veces hay que hacer algo, aunque sea una pendejada, para no sentirse completamente derrotado. Crescencia sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa genuina que iluminó su rostro arrugado como el sol después de la tormenta. Mi casa está a 3 cuadras, podemos ir todos juntos. Y así, bajo la lluvia torrencial que parecía querer lavar los pecados de la ciudad, los 5 vendedores ambulantes caminaron por las calles empedradas de San Cristóbal de las Casas, siguiendo a Crescencia hacia su modesta vivienda. Sus pasos resonaban contra las piedras mojadas, como el eco de una procesión ancestral, mientras las luces de las casas coloniales se reflejaban en los charcos como estrellas caídas del cielo. La casa de Crescencia era tan humilde como su puesto de café. Paredes de adobe, techo de tejas rojas y un pequeño altar en la esquina de la sala principal, donde convivían vírgenes católicas con figurillas prehispánicas. La veladora blanca descansaba sobre una repisa, esperando pacientemente ser encendida como un soldado aguardando órdenes. «Aquí está», dijo Crescencia, tomando la veladora con manos temblorosas. «Ahora, ¿cómo se hace esto?». Hilario, quien había crecido en una familia donde las tradiciones esotéricas se mezclaban con el catolicismo popular, tomó la palabra. «Según mi abuela, hay que pedirle con fe, pero también con respeto. No se le exige, se le pide. Y hay que ofrecer algo a cambio». «¿Qué podemos ofrecer si no tenemos nada?», preguntó Betsaida. «Nuestro trabajo», respondió Teodulo sin dudar. «Prometemos seguir trabajando honradamente, sin robar ni engañar a nadie, si nos ayuda a salir adelante». Todos asintieron. Era un compromiso que ya cumplían sin necesidad de prometerlo, pero sentían que era importante verbalizarlo. Crescencia encendió la veladora con un cerillo que crepitó como una pequeña explosión en el silencio de la sala. La llama blanca se alzó firme y serena, proyectando sombras danzantes
sobre las paredes de adobe mientras el aroma a parafina se mezclaba con el olor a copal que siempre impregnaba la casa. Santa Muerte Blanca. Comenzó Crescencia con voz temblorosa pero firme. Te pedimos humildemente que nos ayudes a salir de esta pobreza que nos agobia. Somos trabajadores honrados que no pedimos riquezas, solo lo necesario para vivir con dignidad. Que nuestro trabajo dé frutos, añadió Teodulo, sorprendiéndose por la emoción en su propia voz. Que la gente valore lo que hacemos, continuó Betsaida, pensando en sus bordados despreciados por los turistas. Que mi arte traiga sonrisas y monedas, pidió Hilario, con la pintura del payaso aún corrida por la lluvia. Que pueda seguir sirviendo mi café con orgullo, murmuró Crescencia. Que encuentre mi lugar en este mundo, concluyó Nazario, el más joven pero también el más cansado. Permanecieron en silencio durante varios minutos, observando la llama que parecía crecer y fortalecerse con cada petición. Afuera la lluvia comenzaba a amainar, como si la tormenta hubiera cumplido su propósito y ahora pudiera retirarse en paz. Cuando finalmente regresaron al tianguis para recoger sus pertenencias, algo había cambiado. No podían definir qué exactamente, pero el aire se sentía diferente, más ligero, cargado de una expectativa que no habían sentido en años. Las luces amarillentas parecían más cálidas, los aromas más intensos, y el eco de sus pasos resonaba con un ritmo nuevo, como si la ciudad misma hubiera despertado de un largo sueño. Nos vemos mañana. Se despidieron, pero esta vez sus voces sonaron diferentes. Había algo en el tono, una nota de esperanza que no había estado presente en meses. Esa noche, cada uno durmió profundamente a pesar del hambre y las preocupaciones. En sus sueños, una figura etérea de túnica blanca visitó a cada uno, tocando suavemente sus frentes con dedos que parecían hechos de luz de luna y promesas cumplidas. El amanecer del 3 de noviembre llegó con un cielo despejado y un sol que brillaba como moneda de oro recién acuñada. Los 5 se encontraron temprano en el tianguis, todos con la misma expresión de asombro y confusión en sus rostros. ¿A ustedes también les pasó?, preguntó Betsaida sin especificar qué era lo que había pasado, pero todos entendieron. Los sueños, confirmó Nazario. La mujer de blanco. Y algo más, añadió Teodulo, señalando hacia su puesto. Su caja de herramientas, que la noche anterior contenía apenas unos cuantos instrumentos despuntados, ahora rebosaba de herramientas nuevas, que brillaban como si acabaran de salir de la forja. Junto al banquito había una fila de zapatos esperando ser reparados, zapatos que él estaba seguro de no haber visto antes. Betsaida corrió hacia su puesto y se quedó boquiabierta. Sus bordados, que había guardado cuidadosamente la noche anterior, ahora se extendían sobre la mesa, multiplicados por 5. Había huipiles, rebozos, blusas y faldas en cantidad y variedad que jamás habría podido producir ella sola. «Esto es imposible», murmuró, tocando las telas como si temiera que fueran a desvanecerse. Hilario descubrió que su bolsa de malabares contenía el doble de pelotas. Pero no solo eso, había también aros de fuego nuevos, pañuelos de seda multicolores y hasta un pequeño órgano de manivela que él nunca había visto en su vida. Crescencia encontró su puesto rodeado de sacos de café en grano que desprendían un aroma celestial, y sus vasitos de barro se habían multiplicado hasta formar pequeñas torres perfectas sobre la mesa. Nazario, por su parte, encontró en su bolsillo un fajo de billetes que no recordaba haber guardado allí, y junto a su puesto de estacionamiento había una pequeña carretilla pintada de colores brillantes, con un letrero que decía «Nazario, cuidador de autos de confianza». «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Teodulo, aunque en el fondo de su corazón ya conocía la respuesta. «La Santa Muerte», susurró Crescencia con reverencia. Nos escuchó. Durante toda esa mañana los 5 trabajaron con una energía que no habían sentido en años. Los clientes llegaban como atraídos por un imán invisible, y no solo compraban, sino que pagaban sin regatear y se marchaban con sonrisas satisfechas. Teodulo reparó más zapatos en una mañana de los que normalmente reparaba en una semana, y cada cliente le pagaba generosamente, incluso propinas que él no había pedido.
Betsaida vendió la mitad de sus bordados multiplicados antes del mediodía, y los turistas comentaban que nunca habían visto artesanías tan hermosas en todo Chiapas. Hilario atrajo multitudes con su espectáculo renovado. Los niños reían con una alegría contagiosa y los padres depositaban monedas y billetes en su sombrero con generosidad inusual. Crescencia no daba abasto sirviendo café. Una cola de clientes esperaba pacientemente para probar su café de olla, que según decían, era el mejor de todo San Cristóbal. Nazario cuidó más autos de los que podía contar, y cada propietario le dejaba propinas que sumaban más de lo que normalmente ganaba en una semana completa. Pero lo más extraordinario no era la cantidad de clientes o de dinero. Era algo más sutil, más mágico. Varios clientes comentaron haber visto una mujer muy elegante, vestida de blanco, que los había dirigido específicamente hacia sus puestos. Una señora mayor le dijo a Betsaida: «Una dama muy distinguida me recomendó especialmente sus bordados. Dijo que eran los más hermosos del mercado». Un hombre de negocios le comentó a Teodulo: «Una señora muy educada me aseguró que usted es el mejor zapatero de la ciudad». No me equivoqué al venir aquí. Conforme avanzaba el día, comenzaron a notar otro fenómeno inquietante. Por más que vendían, su mercancía parecía no disminuir. Los bordados de Betsaida se mantenían en la misma cantidad. Las herramientas de Teodulo se multiplicaban misteriosamente. Y el café de Crescencia nunca se terminaba en su olla de barro. «Esto no es normal», murmuró Hilario durante un breve descanso entre actuaciones. «¿Normal?», rió Nazario, contando billetes que parecían materializarse de la nada. «Nada de lo que ha pasado desde anoche es normal». Al caer la noche, cuando comenzaron a recoger sus puestos, se dieron cuenta de que algo más había cambiado. Sus mesas, banquillos y herramientas brillaban con una luz dorada muy tenue, como si hubieran sido rociados con polvo de estrellas. «¿Lo ven?», preguntó Betsaida, señalando el resplandor sutil. «Lo vemos», confirmaron los demás al unísono. Esa noche se reunieron nuevamente en casa de Crescencia, pero esta vez no fueron por desesperación, sino por gratitud. La veladora blanca aún ardía, su llama más brillante que nunca, como si se alimentara de la felicidad y el agradecimiento de quienes había bendecido. «Gracias, Santa Muerte Blanca», susurraron juntos y por un momento todos juraron haber visto una sombra blanca inclinarse suavemente, como una mujer haciendo una reverencia elegante, antes de desvanecerse en la luz dorada de la veladora. Los días siguientes confirmaron que el milagro era permanente. No volvieron a pasar hambre. No volvieron a preocuparse por el dinero para lo esencial, y sus trabajos florecieron como jardines después de la lluvia. Pero lo más importante era que habían recuperado algo que habían perdido hacía mucho tiempo: la dignidad de saberse valorados, la esperanza de un futuro mejor, y la certeza de que a veces, cuando la necesidad es genuina y el corazón es honesto, el universo conspira para hacer posibles los milagros más inesperados. El tianguis nocturno de San Cristóbal de las Casas siguió funcionando como siempre, pero quienes conocían la historia sabían que en ciertos puestos, bajo ciertas luces amarillentas, cuando la lluvia golpeaba los techos de lámina y el aroma del café de olla se mezclaba con el humo de los cigarrillos y el eco de las risas nocturnas, aún se podía ver ocasionalmente una figura etérea de túnica blanca caminando entre las sombras, protegiendo a aquellos que trabajaban con honestidad y enfrentaban la adversidad con dignidad. Y así fue como 5 almas perdidas encontraron su fortuna invisible, no en billetes que se contaran, sino en la certeza de que nunca más estarían verdaderamente solos en su lucha por sobrevivir, en un mundo que parecía haber olvidado el valor del trabajo honrado y la nobleza de los corazones sencillos. La posada que nadie conocía. El viento nocturno arrastraba consigo el último suspiro de esperanza, cuando Dominga cerró la puerta de madera carcomida por última vez aquella noche de octubre. No había llegado ni un solo huésped en 2 semanas. En las alturas de Real de 14, donde el aire se vuelve delgado y las montañas abrazan los secretos del tiempo, la posada del Cerro Quemado se alzaba como un fantasma de piedra entre las brumas. Sus muros,
construidos con las mismas rocas que habían visto nacer y morir el auge minero del pueblo, guardaban historias que nadie parecía interesado en escuchar. Dominga Herrera, una mujer de 53 años, con manos curtidas por el trabajo y ojos que habían visto demasiadas despedidas, caminó por los pasillos vacíos, arrastrando los pies sobre las baldosas desiguales. El eco de sus pasos resonaba en la soledad como un lamento ancestral. Había heredado aquella posada de su madre, quien la había recibido de la suya, que así por 3 generaciones de mujeres que habían alimentado viajeros y dado cobijo a peregrinos en busca de algo más grande que ellos mismos. Pero los tiempos habían cambiado. Los turistas ahora preferían los hoteles modernos del valle, con sus comodidades y servicios de lujo. La posada del Cerro Quemado, con sus 14 habitaciones sencillas, sus baños compartidos y su cocina que olía eternamente a carbón y chile guajillo, se había convertido en una reliquia que pocos apreciaban. En la cocina, Yesenia Morales removía distraídamente una olla de frijoles que sabía no serían consumidos. A sus 38 años, había perfeccionado el arte de las gorditas de masa quebrada y las enchiladas rojas que hacían llorar de placer a quien las probaba. Pero ¿de qué servía tal talento si no había bocas que alimentar? Sus manos, pequeñas pero fuertes, temblaban ligeramente mientras cortaba cebolla para una cena que quizás solo compartirían entre los 5 habitantes permanentes de aquella posada moribunda. Amador Vázquez levantó la vista de la tabla que estaba cepillando, en el pequeño taller improvisado en lo que alguna vez había sido el establo. A los 62 años, su espalda ya no era la misma que había soportado décadas de trabajo en las minas de plata, pero sus manos conservaban la sabiduría de quien puede arreglar cualquier cosa rota. Había llegado a la posada 5 años atrás, cuando Dominga necesitó a alguien que mantuviera el lugar en pie, y desde entonces se había convertido en el guardián silencioso de aquellos muros que parecían susurrar secretos en las noches de luna llena. ¿Para qué arreglo esto si nadie viene?, murmuró mientras pasaba la lija sobre la madera con movimientos mecánicos. El sonido áspero se mezclaba con el viento que se filtraba por las rendijas de las ventanas, creando una sinfonía melancólica que parecía ser la banda sonora perfecta para el declive de sus vidas. Patricio Sandoval, de 24 años, regresó de su ronda diaria por el pueblo con las manos vacías y el corazón pesado. Como guía turístico, su trabajo consistía en convencer a los visitantes de que se quedaran en la posada, pero cada día se volvía más difícil competir con las ofertas tentadoras de los establecimientos más modernos. Su juventud y entusiasmo chocaban constantemente contra la realidad implacable de un negocio que se desvanecía como el humo de las velas que Estela encendía cada noche en las ventanas. Estela, la pequeña de 9 años, era la única que aún conservaba la magia intacta en sus ojos grandes y curiosos. Huérfana desde los 5 años, había encontrado en la posada y en aquellas 4 personas una familia improvisada que la amaba como si fuera su propia sangre. Su risa cristalina había sido durante años la música que mantenía vivo el espíritu del lugar. Pero últimamente hasta ella parecía comprender la gravedad de la situación. «Minga», le dijo a Dominga, mientras se acurrucaba junto a ella en el sofá desgastado de la sala principal. «¿Es verdad que vamos a tener que irnos?». Dominga acarició los cabellos negros de la niña y sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. «No lo sé, mijita, no lo sé». La realidad era cruel y matemática. Llevaban 8 meses sin generar suficientes ingresos para cubrir los gastos básicos. El último huésped había sido un investigador alemán que había permanecido 3 días estudiando las técnicas de extracción minera colonial, y eso había sido hacía más de un mes. Las cuentas se acumulaban sobre el escritorio de Dominga como recordatorios constantes de un fracaso que se negaba a aceptar. Fue Yesenia quien primero mencionó a la Santa Muerte durante una de aquellas cenas silenciosas que había su rutina. La lluvia golpeaba contra las ventanas con furia, y el viento hacía crujir las vigas de madera como huesos viejos. Mi abuela siempre decía que cuando todo parecía perdido, ella escuchaba.
murmuró mientras servía las gorditas humeantes que nadie había pedido, pero todos necesitaban. Decía que la flaca bonita no juzga, no discrimina, solo ayuda a quien la busca con fe verdadera. Amador alzó la vista de su plato. En sus años de minero, había conocido todo tipo de creencias y supersticiones. Los hombres que bajaban a las entrañas de la tierra sabían que había fuerzas más allá de la comprensión humana, fuerzas que podían ser benévolas o terribles, dependiendo de cómo se las tratara. Yo la he visto en sueños, confesó con voz ronca. Desde que llegué aquí, una mujer vestida de blanco que camina por los pasillos en las madrugadas. Pensé que era cosa de la edad, pero Patricio dejó los cubiertos sobre la mesa con un ruido seco. ¿Hablan en serio? ¿Van a apostar el futuro de este lugar a eso? Dominga observó los rostros que la rodeaban. En los ojos de Yesenia vio una desesperación que espejaba la suya propia. En la mirada de Amador encontró la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para saber que hay misterios que trascienden la lógica. Patricio mostraba el escepticismo de la juventud, pero también la disposición de quien no tiene nada más que perder. ¿Qué opinas tú, Estela?, preguntó Dominga a la niña, que había estado jugando distraídamente con los frijoles de su plato. La pequeña alzó la vista con una seriedad impropia de su edad. Anoche soñé con una señora muy bonita, que me dijo que no tuviera miedo. Me dijo que pronto la casa se llenaría de gente de lugares muy lejanos. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. El viento pareció calmarse por un instante, como si la naturaleza misma estuviera esperando su decisión. Dominga se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Las luces del pueblo brillaban débilmente en la distancia, pequeñas estrellas terrestres que parecían burlarse de su situación. Había sido criada en la fe católica. Había rezado el rosario todas las noches durante décadas. Había puesto su destino en manos de santos y vírgenes sin recibir respuesta. ¿Qué tenía que perder? La habitación del fondo, dijo finalmente sin voltearse. La que da al cerro. Ahí pondremos su altar. La habitación número 14 había estado cerrada durante años. Ubicada en el extremo más alejado de la posada, era la más pequeña y la que menos luz recibía durante el día. Sus ventanas daban directamente al Cerro Quemado, esa montaña imponente que había dado nombre al lugar y que guardaba en sus entrañas los restos de una civilización minera que había florecido y decaído. Como tantas otras, Amador forzó la cerradura, oxidada con paciencia. La puerta se abrió con un gemido prolongado, como si la habitación hubiera estado conteniendo el aliento durante todo ese tiempo. El aire que salió olía a tiempo detenido, a historias sin contar, a secretos guardados en la oscuridad. La habitación estaba sorprendentemente limpia. Una cama individual con sábanas blancas ocupaba la mayor parte del espacio, junto a una pequeña mesa de noche y una silla de madera tallada a mano. En la pared del fondo, un crucifijo de plata colgaba torcido, como si hubiera sido movido por fuerzas invisibles. «Es perfecta», murmuró Yesenia mientras observaba el espacio. «Ella va a sentirse cómoda aquí». Patricio, que había decidido acompañarlos a pesar de sus dudas, ayudó a Amador a mover la cama hacia un rincón. En el espacio liberado, colocaron una mesa pequeña cubierta con un mantel rojo que Dominga había bordado años atrás para ocasiones especiales que nunca llegaron. La imagen de la Santa Muerte llegó esa misma tarde, traída por Yesenia en una bolsa de tela que cargó como si fuera un tesoro invaluable. Era una figura de cerámica de apenas 30 centímetros de altura, pero su presencia llenaba toda la habitación. Su túnica blanca parecía brillar con luz propia y sus cuencas vacías observaban el mundo con una sabiduría que trascendía la muerte y la vida. Alrededor de la figura colocaron velas blancas, flores frescas que Estela había recogido en el jardín abandonado y un vaso de agua cristalina que reflejaba la luz de las llamas como pequeños diamantes líquidos. Amador talló una pequeña placa de madera con las palabras «Gracias por tu protección» y la colocó al pie del altar. «¿Qué le pedimos?», preguntó Patricio, su voz apenas un susurro en la penumbra dorada de las velas. Dominga se arrodilló frente al altar. Las palabras brotaron de su corazón sin necesidad de ser pensadas. «Señora mía, flaca bonita,
Tú que conoces todos los caminos y todos los destinos, ayúdanos a salvar este lugar. No pedimos riquezas, solo lo suficiente para seguir adelante. Que vengan viajeros, que encuentren paz en estas paredes, que podamos seguir dando el calor de hogar a quien lo necesite. Los demás se arrodillaron a su lado, incluso Patricio, movido por algo más fuerte que su escepticismo. Estela tomó la mano de Dominga, y así, formando una cadena humana de esperanza desesperada, permanecieron en silencio durante largos minutos, respirando el aroma de las flores y la cera derretida. Cuando se levantaron, algo había cambiado en la atmósfera de la posada. Era sutil, casi imperceptible, como el primer soplo de brisa que anuncia el cambio de estación. Las velas proyectaban sombras que parecían danzar con vida propia, y el viento que se filtraba por las ventanas sonaba diferente, más musical, más lleno de promesas. 3 días después del ritual, Dominga despertó antes del amanecer con la extraña sensación de no estar sola. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada, y la posada dormía en el silencio profundo que solo conocen los lugares alejados de la civilización. Pero algo había interrumpido su sueño. Se incorporó lentamente, aguzando el oído. Al principio solo escuchó el viento nocturno y el crujido ocasional de la madera vieja, pero luego lo percibió claramente. Pasos. Alguien caminaba por el pasillo principal con paso lento y medido, como si conociera perfectamente cada tabla del suelo. El corazón de Dominga comenzó a latir con fuerza. No había huéspedes registrados y conocía el caminar de cada uno de sus compañeros. Estos pasos eran diferentes, más ligeros, casi etéreos. Se levantó con cuidado de no hacer ruido y se dirigió hacia la puerta de su habitación. Los pasos continuaban, alejándose ahora hacia el fondo del pasillo, precisamente hacia donde estaba ubicada la habitación número 14. Con la respiración contenida, Dominga abrió apenas su puerta y asomó la cabeza. El pasillo estaba iluminado tenuemente por las velas que Estela había dejado encendidas en las ventanas, creando un juego de luces y sombras que convertía el espacio familiar en algo misterioso y sagrado. No vio a nadie, pero los pasos continuaban. Pudo escuchar claramente cómo se detenían frente a la puerta de la habitación donde habían colocado el altar, y luego el suave sonido de una puerta al abrirse. Durante varios minutos, Dominga permaneció inmóvil, debatiendo entre el miedo y la curiosidad. Finalmente, la necesidad de saber pudo más que la prudencia. Descalza y en camisón, se aventuró por el pasillo hacia la habitación número 14. La puerta estaba entreabierta, y por la rendija se filtraba una luz dorada más intensa que la de las velas. Dominga se acercó con pasos silenciosos y miró hacia el interior. La habitación estaba vacía, pero el altar había sido visitado. Las velas ardían con llamas más altas y brillantes. Las flores parecían más frescas que cuando las habían colocado, y el agua del vaso cristalino burbujeaba suavemente, como si hubiera sido removida por una mano invisible. Y sobre la mesa, dispuestas cuidadosamente alrededor de la imagen de la Santa Muerte, había 7 monedas de plata antigua. Dominga las reconoció inmediatamente. Eran reales de A8 de la época colonial, las mismas que se habían acuñado en Real de 14 durante los días de gloria de las minas. Con manos temblorosas, tomó una de las monedas. Era auténtica, pesada, fría al tacto. En una cara mostraba el escudo de armas español, y en la otra, la fecha, 1783. Cada una de ellas valía más que lo que la posada había ganado en los últimos 3 meses. Cuando levantó la vista hacia la imagen de la Santa Muerte, le pareció que la figura sonreía. La mañana siguiente, trajo consigo el primer huésped en 3 semanas. Llegó caminando por el sendero polvoriento que llevaba a la posada, cargando una mochila gastada y con la mirada perdida de quien ha estado viajando durante mucho tiempo. Se llamaba Henrik Andersen, era danés, y hablaba un español entrecortado mezclado con palabras en inglés. Patricio lo recibió en la entrada, sorprendido de ver a alguien llegar sin reservación previa. «Disculpe», dijo el extranjero, «busco la posada que vi en mi sueño. Una mujer vestida de blanco me dijo que viniera aquí. Me describió exactamente este lugar». Patricio intercambió una mirada significativa con Dominga,
que había aparecido al escuchar voces. ¿Un sueño? Se preguntó ella. Henrik asintió con seriedad. 3 noches seguidas. La misma mujer, el mismo mensaje, me dijo que necesitaba venir a Real de 14, que había una posada en las montañas donde encontraría lo que buscaba. Describió estos muros de piedra, estas ventanas con velas, incluso mencionó el olor a chile guajillo. Yesenia, que había salido de la cocina, limpiándose las manos en el delantal, sonrió con una mezcla de asombro y satisfacción. ¿Y qué es lo que busca, señor? El danés se quitó la mochila de los hombros y la dejó en el suelo con cuidado. Paz. He estado viajando por el mundo durante 5 años, buscando un lugar donde mi alma encuentre descanso. En el sueño, la mujer me dijo que lo encontraría aquí. Durante los siguientes 3 días, Henrik se convirtió en parte de la familia improvisada de la posada. Ayudaba a Amador con las reparaciones. Escuchaba las historias de Yesenia sobre la cocina tradicional mexicana. Acompañaba a Patricio en sus caminatas por el cerro y jugaba con Estela como si fuera su tío favorito. Pero lo más extraordinario era su transformación personal. El hombre perdido y cansado que había llegado el lunes se había convertido el miércoles en alguien lleno de vida y propósito. Sus ojos habían recuperado el brillo, su postura era más erguida, y su sonrisa parecía genuina por primera vez en años. «Es este lugar», les explicó durante la cena del miércoles. «Hay algo especial aquí, algo que no puedo explicar con palabras. Es como si las piedras mismas irradiaran tranquilidad». Dominga asintió, recordando las monedas de plata que ahora guardaba cuidadosamente en una caja de madera. No había mencionado el incidente a nadie, pero sabía que Henrik tenía razón. Algo había cambiado en la posada, algo que iba más allá de lo visible. Cuando Henrik partió el jueves por la mañana, dejó no solo el pago por su estancia, sino también una generosa propina y una promesa de recomendar el lugar en su blog de viajes, que leían miles de personas alrededor del mundo. «Esto es solo el comienzo», le dijo a Dominga mientras se despedía. «La señora del vestido blanco me dijo en el último sueño que muchos otros vendrían, que este lugar estaba destinado a ser un refugio para almas cansadas». Las palabras de Henrik resultaron proféticas. Durante las siguientes 2 semanas, la posada recibió una cantidad de huéspedes que no había visto en años. Llegaron de todas partes del mundo. Una pareja de artistas franceses que buscaban inspiración, una escritora japonesa, trabajando en una novela sobre lugares místicos de México, un grupo de estudiantes alemanes de antropología, una familia italiana que había decidido tomar vacaciones diferentes. Todos tenían algo en común. Habían llegado siguiendo sueños, visiones o inexplicables impulsos que los habían guiado hasta la posada del Cerro Quemado. Algunos mencionaban haber visto a una mujer vestida de blanco en sus sueños, otros hablaban de una voz que les susurraba al oído el nombre del lugar, y algunos simplemente describían una atracción irresistible que no podían explicar. Yesenia trabajaba sin descanso en la cocina, preparando las comidas tradicionales que ahora tenían demanda constante. Sus gorditas se habían vuelto legendarias entre los huéspedes, y las enchiladas rojas hacían que la gente regresara solo para probarlas de nuevo. Amador había abandonado sus reparaciones menores para enfocarse en un proyecto más ambicioso, expandir la posada. Con el dinero que estaban generando, Dominga había autorizado la construcción de 4 habitaciones adicionales en lo que había sido el jardín trasero. Patricio se había convertido en una especie de embajador cultural, organizando tours por las minas abandonadas, caminatas al amanecer por el cerro y sesiones de observación de estrellas que se habían vuelto extremadamente populares entre los huéspedes. Incluso Estela había encontrado su lugar en esta nueva dinámica. Su dominio natural del inglés y su personalidad encantadora la habían convertido en la favorita de los visitantes extranjeros, que la llenaban de regalos y la trataban como a su mascota oficial. Pero el verdadero centro de todo seguía siendo la habitación número 14. Dominga había establecido una rutina. Cada noche, después de que los huéspedes se retiraran a descansar, se dirigía al altar para renovar las flores, cambiar el agua y encender velas frescas. Las monedas de plata habían sido reemplazadas por otras nuevas en varias ocasiones,
siempre apareciendo misteriosamente durante las madrugadas silenciosas. Los huéspedes nunca preguntaban sobre esa habitación en particular, pero Dominga había notado que muchos de ellos se detenían frente a la puerta cuando pasaban por el pasillo, como si sintieran algo especial emanando del interior. Con el paso de los meses, la transformación de la posada del Cerro Quemado se había vuelto legendaria en Real de 14. Los comerciantes del pueblo comenzaron a experimentar un incremento en sus ventas gracias a los turistas que llegaban específicamente para hospedarse en la posada. Los guías locales competían por ofrecer tours combinados que incluyeran una noche en el lugar que había ganado fama de ser mágico. Dominga había contratado a 2 empleadas más. Lupita, una joven del pueblo que ayudaba con la limpieza y el servicio de habitaciones, y Carmela, una cocinera experimentada que asistía a Yesenia durante los periodos de mayor ocupación. Las habitaciones nuevas que había construido Amador estaban terminadas y ya recibían huéspedes. Cada una había sido diseñada con el mismo cuidado y atención al detalle que caracterizaba al resto de la posada: muros de piedra, vigas de madera visible, ventanas que enmarcaban perfectamente las vistas del cerro, y esa atmósfera indefinible de paz y tranquilidad que los visitantes venían buscando. Pero el verdadero testimonio del milagro no eran los números en las cuentas bancarias de Dominga, sino las historias de transformación personal que los huéspedes compartían antes de partir. Marie y Jean-Claude, la pareja de artistas franceses, habían llegado en crisis matrimonial después de 15 años juntos. Durante su estadía de una semana, redescubrieron su amor mutuo y su pasión compartida por el arte. Partieron con una serie de pinturas inspiradas en los paisajes del cerro y planes para abrir una galería conjunta en París. Keiko, la escritora japonesa, había estado luchando contra un bloqueo creativo que duraba 3 años. En la posada completó el primer borrador de su novela y describió la experiencia como un despertar espiritual que había estado esperando sin saberlo. Los estudiantes alemanes llegaron buscando material para sus tesis sobre sincretismo religioso en México colonial. Encontraron mucho más: una comprensión profunda sobre la naturaleza de la fe y la manera en que las creencias ancestrales se mantienen vivas en los lugares sagrados. La familia italiana, los Rossi, había venido buscando aventura después de que el padre, Marco, fuera diagnosticado con una enfermedad terminal. Durante su estancia, algo inexplicable sucedió. Los síntomas de Marco comenzaron a remitir. Los médicos locales no pudieron explicar la mejoría, pero la familia estaba convencida de que había ocurrido un milagro. Una noche de diciembre, cuando la posada estaba llena hasta el último rincón y el ambiente festivo de las fiestas navideñas se respiraba en cada habitación, Dominga decidió compartir el secreto con sus compañeros más cercanos. Después de servir la cena a los huéspedes y asegurarse de que todos estuvieran cómodos, reunió a Amador, Yesenia, Patricio y Estela en la cocina. El fuego del fogón creaba sombras danzantes en las paredes, y el aroma de canela y chocolate caliente llenaba el aire. «Hay algo que deben saber», comenzó Dominga, su voz cargada de emoción. «Algo sobre por qué todo esto está sucediendo». Con cuidado, sacó la caja de madera donde guardaba las monedas de plata que habían aparecido misteriosamente en el altar. Una a una, las colocó sobre la mesa de la cocina. Había 23 en total, cada una de una época diferente, todas auténticas, todas aparecidas durante las madrugadas silenciosas. «Ella nos está ayudando», murmuró Yesenia, tocando una de las monedas con reverencia. «La Santa Muerte está bendiciendo este lugar». Amador asintió lentamente. «Siempre supe que había algo especial aquí. Cuando trabajaba en las minas, los viejos mineros hablaban de lugares donde las energías se concentraban, donde lo invisible se volvía tangible». Patricio, que había mantenido cierto escepticismo a pesar de todo lo que había presenciado, tomó una de las monedas y la examinó cuidadosamente. «Es imposible», murmuró. «Estas monedas valen una fortuna. ¿De dónde salen?» Estela, que había estado escuchando en silencio, se acercó a Dominga y la abrazó. «Minga, la señora bonita va a quedarse con nosotros para siempre». Dominga acarició el cabello de la niña. «Eso espero, mijita.
Eso espero. Como si hubiera escuchado la conversación, un viento súbito sacudió las ventanas de la cocina, haciendo que las llamas de las velas parpadearan, pero no se apagaran. En la distancia, el sonido de pasos suaves recorrió una vez más los pasillos de la posada. Para la primavera del año siguiente, la posada del Cerro Quemado había aparecido en varias guías turísticas internacionales. Un artículo la describía como un oasis de tranquilidad espiritual en las montañas de San Luis Potosí, y una reseña la catalogaba como una experiencia transformadora, imprescindible para cualquier viajero. Serio. Pero el reconocimiento que más conmovió a Dominga llegó en 1900, forma de una carta escrita a mano por Henrik Andersen, el danés que había sido su primer huésped después del milagro. La carta, fechada desde Copenhague, contaba cómo su vida había cambiado completamente después de su visita a la posada. Querida familia de la posada del Cerro Quemado, comenzaba la carta. Han pasado 8 meses desde mi visita y no ha habido un solo día en que no piense en ustedes y en el lugar mágico que han creado. Quiero que sepan que su posada no solo me dio un lugar donde descansar, sino que me devolvió la vida. Henrik continuaba explicando cómo había regresado a Dinamarca con una nueva perspectiva, cómo había restablecido relaciones familiares rotas, cómo había encontrado trabajo en una organización dedicada a ayudar a refugiados y cómo había conocido a una mujer maravillosa con quien planeaba casarse. Pero lo más importante, concluía la carta, es que he encontrado la paz que estuve buscando durante tantos años. Y sé que esa paz nació en su posada, en esas habitaciones llenas de amor, en esas comidas preparadas con el corazón, en esa atmósfera de familia que ustedes crean para cada huésped. La carta llegó acompañada de una fotografía de Henrik sonriendo junto a una mujer rubia en lo que parecía ser un jardín primaveral. Al reverso había escrito: «Para la familia que me salvó la vida. Con amor eterno, Henrik». 5 años después de aquella noche desesperada, cuando decidieron colocar el altar a la Santa Muerte, la posada del Cerro Quemado se había convertido en mucho más que un negocio próspero. Era un santuario de transformación personal, un lugar donde las almas cansadas encontraban renovación, donde los corazones rotos se sanaban y donde los espíritus perdidos redescubrían su propósito. Dominga, ahora una mujer de 58 años, con canas plateadas que enmarcaban su rostro sereno, caminaba por los pasillos de su posada cada mañana con una gratitud profunda que había reemplazado por completo la desesperación de antaño. Las habitaciones siempre estaban ocupadas, a menudo con lista de espera de varios meses. Yesenia había publicado un libro de recetas titulado Sabores del Cerro Quemado, que se había convertido en un bestseller regional. Su cocina se había expandido para incluir un pequeño restaurante abierto al público, donde los lugareños y turistas podían disfrutar de sus creaciones culinarias. Amador había entrenado a un equipo de carpinteros locales y había establecido un taller de muebles rústicos que vendían tanto en la posada como en mercados de artesanías de San Luis Potosí. Sus creaciones, inspiradas en el estilo colonial de Real de 14, eran muy valoradas por coleccionistas de todo México. Patricio se había especializado en turismo espiritual y había creado una empresa que ofrecía tours especializados por sitios sagrados del norte de México. Su base de operaciones seguía siendo la posada y muchos de sus clientes regresaban año tras año para repetir la experiencia. Estela, ahora una adolescente de 14 años, hablaba 3 idiomas con fluidez y había expresado su deseo de estudiar administración hotelera, para algún día hacerse cargo de la posada. Su personalidad magnética y su comprensión intuitiva de las necesidades de los huéspedes la habían convertido en una anfitriona natural. Pero el corazón espiritual de todo seguía siendo la habitación número 14. El altar había crecido con los años, decorado ahora con ofrendas que los huéspedes dejaban voluntariamente.